Buenas tardes, saludos cordiales, sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro de la unidad curricular Impuesto 1. Bien, hoy daremos inicio a la unidad número 1, en la cual pues trataremos los aspectos básicos, fundamentales, características, principios de uno de los impuestos más emblemáticos dentro del sistema tributario nacional, como lo es el impuesto sobre la renta. Bien, entonces comenzaremos así por tratar las generalidades del impuesto sobre la renta, cuáles son sus basamentos legales, principios, características, asimismo, qué constituye el hecho imponible, cuáles son los sujetos pasivos, es decir, quiénes son los contribuyentes que están obligados al cumplimiento del impuesto sobre la renta, las exenciones y exoneraciones, tarifas aplicables y algunos cálculos correspondientes. Bien, entonces, bueno, les invito, por supuesto, a integrarse a esta actividad en la cual trataremos nuevamente uno de los impuestos que más generalidad, que mayor importancia tiene en el sistema tributario nacional. Comenzaremos así entonces con el impuesto sobre la renta. Y debemos comenzar por comentar cuáles son las bases legales, los instrumentos jurídicos, los marcos regulatorios que en este momento se encuentran vigentes en materia de impuestos sobre la renta. Por supuesto, en primer lugar, debemos nombrar nuestro Código Orgánico Tributario, que es la norma máxima, la norma rectora dentro del ámbito de los tributos nacionales, dentro del ámbito tributario nacional. Y este Código Orgánico Tributario, recordamos que es el que se encuentra vigente, es el publicado en la Gaceta Oficial número 6507 de fecha 29 de enero del año 2020. Bien, es muy importante que cuando nosotros manejamos la materia tributaria, debemos conocer las bases legales que se encuentran vigentes. Bien, entonces, Código Orgánico Tributario, publicado el 29 de enero del año 2020, que fue el Código Orgánico Tributario que vino a sustituir el del año 2014 y en el cual se presentaron ciertas modificaciones muy importantes y sobre todo en lo referido al impuesto sobre la renta y el régimen sancionatorio por incumplimientos o ilícitos tributarios. Encontramos también la ley del impuesto sobre la renta, vigente, la publicada en la Gaceta Oficial número 6210 de fecha 31 de diciembre del año 2015. Bien, encontramos el Reglamento General de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual tenemos aún el publicado en la Gaceta Oficial número 5662 de fecha 24 de septiembre del año 2003. Es muy importante acotar que este reglamento constituye un instrumento jurídico bastante descriptivo, importante, nos define procedimientos, nos define formas de operar, de determinar, en algunos casos específicos para el impuesto sobre la renta. Bien, podemos decir que también define, por ejemplo, todo lo que son conceptos, papeles de trabajo, formas de determinar en el ajuste inicial por inflación y en otros aspectos. Es un texto bastante completo, muy descriptivo, muy procedimental, técnico, que siempre debemos tomar en cuenta a la hora de realizar estudios, declaraciones, análisis del impuesto sobre la renta. Nos encontramos un decreto que vamos a ver posteriormente en nuestra unidad número 3, que se refiere al decreto de retenciones. El decreto de retenciones de impuestos sobre la renta vigente es el decreto número 1808, publicado en la Gaceta Oficial número 36.203 de fecha 12 de mayo de 1997. Asimismo, nos vamos a encontrar con una serie de resoluciones, de providencias administrativas, que son instrumentos jurídicos igualmente publicados por la Administración Tributaria Nacional, representada en nuestro país por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA, en el cual, pues, por ejemplo, se han dictado providencias administrativas que siempre pueden estar dirigidas a los efectos del impuesto sobre la renta. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la providencia administrativa número 0063, que me indica la declaración estimada y definitiva, los plazos para realizarla. Tenemos la providencia administrativa número 034 del año 2009, en la cual se estableció la presentación electrónica de la declaración.
Asimismo, posteriormente, nos vamos a encontrar otras providencias que son importantes en el estudio de los aspectos que proceden para el impuesto sobre la renta, como por ejemplo la providencia número 0071 del año 2011 en materia de normas para la emisión de las facturas y documentos equivalentes. Y nos vamos a encontrar otras providencias administrativas. Bien. Pero debe ser el caso, en estas bases legales, hoy, 9 de junio, debemos agregar una nueva base legal que en el estudio tributario y en materia de actualización tributaria nosotros ya tenemos que manejar, como es la providencia administrativa que se publicó el día 2 de junio del año 2025, mediante el cual se reajusta el valor de la unidad tributaria de bolívares 9 a bolívares 43. Entonces, esa novedad nos la encontramos ya esta semana a los efectos del impuesto sobre la renta y tiene bastantes incidencias en algunos aspectos que posteriormente vamos a estudiar, como por ejemplo en materia de bases imponibles, en materia de rangos de las diferentes tarifas. Bien, y nos va en materia de rebajas por cargas familiares, de desgravámenes, entre otros. Entonces, la incidencia del ajuste del valor de la unidad tributaria es muy importante para el impuesto sobre la renta. Les voy a invitar al estudio, al análisis, a la lectura de la misma, porque aquí se trata sobre todo del estudio de las bases legales vigentes, pero de mantenernos actualizados en, en este análisis, en este estudio, e incluso para quienes ya puedan estar cercanos a ejercer el campo profesional. Bien. Entonces recordamos que la unidad tributaria se ajustó en Gaceta Oficial del 2 de junio del año 2025 de bolívares 9 a bolívares 43. Y a continuación vamos a hacer un pequeño análisis de esta providencia administrativa en la cual nos presentan 4 artículos que son de gran importancia, en los cuales pues todos debemos tener conocimiento. Nos vamos a encontrar en el artículo 1 de esta providencia 0048, publicada el 2 de junio del año 2025, lo siguiente. En su artículo 1, se reajusta el valor de la unidad tributaria de 9 bolívares a 43 bolívares. Artículo 2. El valor de la unidad tributaria establecido en esta providencia administrativa solo podrá ser utilizado como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales cuya recaudación y control sean de la competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Bien, en su artículo 2 encontramos entonces el ámbito de aplicación de este valor de la unidad tributaria. En el artículo 3 nos indica que en los casos de que se liquiden por tributo, en el caso de que se liquiden estos tributos por periodos anuales, como en el caso del impuesto sobre la renta específicamente, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente al cierre del ejercicio fiscal respectivo. Bien. Aquí, perdón. Aquí encontramos entonces una de las incidencias más importantes. Nos indica que para el ejercicio del impuesto sobre la renta, que es un periodo anual, se utilizará el valor de la unidad tributaria que se encuentre vigente al cierre del ejercicio fiscal. Entonces encontramos que muy probablemente sea este valor establecido en la providencia 0048 de 43 bolívares. Y por último, el artículo 4 nos indica la vigencia de este nuevo valor de la unidad tributaria y nos dice que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el día 2 de junio, cuando fue publicada. Entonces, en materia de actualización tributaria, les dejo por aquí el dato para que agreguemos la nueva providencia 0048 del 2 de junio del año 2025, mediante la cual se reajusta el valor de la unidad tributaria de bolívares 9 a bolívares 43, que tiene efectos e incidencias importantes en el impuesto sobre la renta. Vamos a ver a continuación cuáles son las características y los principios del impuesto sobre la renta. Nos encontramos que es un impuesto directo, personal y progresivo. Es un impuesto directo porque quien lo paga es el mismo titular de los enriquecimientos.
Bien, es un impuesto personal porque toma en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente y es progresivo porque posee unas tarifas que tienen porcentajes en diferentes tramos, en diferentes rangos, que aumentan a medida que se obtienen mayores ingresos. Eso quiere decir que en el carácter de progresividad, en lo normal de la determinación, quien más obtiene ingresos, quien más renta gana, pues será quien más pague impuestos sobre la renta. Nos encontramos que tiene las características siguientes. La anualidad. La anualidad significa que el impuesto sobre la renta está constituido por un periodo económico, un ejercicio económico de 12 meses. Bien. Es decir, normalmente el año civil del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, hay algunas empresas que desde su documento constitutivo, cuando indican cuál es la duración del ejercicio económico, pueden tener un ejercicio diferente, que en la práctica suele llamársele ejercicio irregular, cuando es diferente de 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, esta anualidad, es decir, este ejercicio económico constituido por 12 meses, puede tener algunas excepciones que no las fija el mismo reglamento del impuesto sobre la renta y nos indica que, por ejemplo, el ejercicio de 12 meses puede ser menor cuando la empresa posee un ejercicio corto. Por ejemplo, se constituyó el 1 de agosto y cierra su primer ejercicio el 31 de diciembre. Allí solamente su primer ejercicio va a estar constituido por agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por 5 meses, ¿bien? Pero esa excepción operaría solo para el primer ejercicio económico. También puede haber otra causa por la cual esta anualidad puede ser menor de los 12 meses en el ejercicio, cuando, por ejemplo, es liquidación de la empresa. Siguiendo el proceso de liquidación que fija el Código de Comercio, entonces allí en esa liquidación se pide hacer una declaración del impuesto sobre la renta y necesariamente podría no coincidir con el cierre del ejercicio económico. Bien, igualmente. Es importante destacar que en los casos de cambio de cierre de ejercicio económico, la empresa no puede hacerlo a su libre albedrío, sino que para hacer un cambio de ejercicio económico, de acuerdo a lo que nos indica el artículo 170 del reglamento del impuesto sobre la renta, el contribuyente, la empresa, debe solicitar ante la administración tributaria, es decir, ante el CENIA, ante la gerencia regional de la jurisdicción del domicilio al cual pertenece esa empresa, una solicitud para el cambio de ejercicio económico. Esperar, por supuesto, la respuesta en la cual se le aprueba la solicitud del cambio de ejercicio económico, cumpliendo con todos los recaudos, dentro de eso, por supuesto, el acta de asamblea registrada en la cual se indica el cambio del ejercicio económico. Bien, además tenemos un segundo anunciar una segunda característica, el enriquecimiento neto. El enriquecimiento neto, que lo vamos a encontrar dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El enriquecimiento neto significa que para la determinación del impuesto sobre la renta, nosotros vamos a tomar en cuenta el enriquecimiento neto, que se deriva ¿de dónde? Se deriva de la ecuación contable que siempre hemos venido utilizando, de los ingresos brutos menos los costos menos las deducciones. Bien, cuando nosotros hablamos de enriquecimiento neto, puede ser territorial o extraterritorial. Y en el caso de las personas que obtienen ingresos bajo relación de dependencia, a los efectos del impuesto sobre la renta, este se considera directamente enriquecimiento neto. En los demás casos, tomamos en cuenta los ingresos brutos menos los costos menos las deducciones para determinar ese enriquecimiento neto. También nos encontramos con la característica de la disponibilidad. La disponibilidad se refiere o está establecida, se encuentra regulada en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí nos vamos a permitir hacer la lectura de este artículo que es bastante importante en materia de impuestos sobre la renta para que podamos observar y podamos entonces establecer nosotros
que el artículo 5 nos indica tres momentos diferentes en los cuales los ingresos o la renta se considera disponible para ser grabada para una declaración del impuesto sobre la renta. Nos encontramos así en el artículo 5 lo siguiente. Los ingresos se considerarán disponibles desde que se realicen las operaciones que los producen, salvo en las sesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias anualidades, casos en los cuales se considera disponible para el cesionario el beneficio que proporcionalmente corresponda. Entonces nos encontramos en el primer momento, nos indica que se consideran disponibles desde que se realizan las operaciones que los producen, es decir, desde el momento en que se causa. Luego nos encontramos que los enriquecimientos provenientes de créditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito y los derivados del arrendamiento o arrendamiento de bienes muebles o inmuebles se consideran disponibles sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable. Entonces nos encontramos que todo lo que sea enriquecimiento proveniente de créditos concedidos por bancos, instituciones de seguros o instituciones financieras y los ingresos que provienen de arrendamientos o subarrendamientos de bienes muebles o inmuebles se consideran disponibles desde el momento en que son devengados, desde el momento en que se devengan. Y además, tenemos un tercer momento que se encuentra al final de este artículo 5, indicándonos lo siguiente. Los enriquecimientos provenientes de trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas se consideran disponibles en el momento en que son pagados. Entonces, ingresos que se derivan de la relación de ingresos bajo relación de dependencia, es decir, por sueldos y salarios, se consideran disponibles desde el momento en que se pagan. En este artículo 5 es esencial, es vital que conozcamos entonces que los enriquecimientos que se derivan de las actividades comerciales, económicas, mercantiles de un contribuyente normalmente se van a grabar desde el momento en que se causa, salvo lo que sea de instituciones financieras, de créditos de instituciones bancarias, de seguros o de arrendamiento o subarrendamiento cuando se devengan y se consideran desde el momento en que se pagan, por ejemplo, el caso de los sueldos y salarios. Entonces, en el artículo 5 nos vamos a encontrar la disponibilidad del ingreso. Luego tenemos la cuarta característica referido a la territorialidad y la renta mundial. Es decir, que graba rentas territoriales y rentas extraterritoriales a través del principio de la renta mundial. ¿Cómo vamos a determinar esos ingresos para la renta mundial? Bueno, normalmente si es extraterritorial se refiere a los establecimientos permanentes y a las bases fijas. Cuando una persona jurídica o una persona natural tiene dentro del territorio nacional una oficina, una sucursal, un local que genera ingresos, aunque la persona, bien sea natural o jurídica, no se encuentre dentro del país, pero tiene un centro de ingresos dentro del territorio nacional, se considera agravado a los efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí encontramos nosotros esos principios y esas características del impuesto sobre la renta, un impuesto directo, personal y progresivo. Además, posee las características de la anualidad, cuyo ejercicio se refiere a 12 meses, el enriquecimiento neto que toma en cuenta para su cálculo de determinación los ingresos brutos menos los costos menos las deducciones, la disponibilidad que puede ser en tres momentos, desde el momento en que se causan, desde el momento en que se devengan y desde el momento en que se pagan, según lo que disponga el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y por último, el principio de la territorialidad y la renta mundial. También entonces tenemos acá, en resumen, desde el momento en que se causan, los ingresos se considerarán disponibles que se realicen operaciones, desde las que se realizan las operaciones que los producen. El momento en que se pagan, el trabajo bajo relación de dependencia y desde el momento en que se devengan los ingresos provenientes de créditos concedidos por instituciones bancarias o financieras y lo que se obtienen de los arrendamientos o subarrendamientos. La renta mundial aplica para las personas naturales sujetas a la ley de
residentes en Venezuela, las personas jurídicas sujetas a la ley que están domiciliadas en Venezuela y las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas. Cuando nosotros hablamos de persona natural, hablamos de una persona natural residente o no residente. Y cuando hablamos de personas jurídicas, que son aquellas que se han configurado de acuerdo al Código de Comercio, por ejemplo, como compañías anónimas, SRL, entre otras, nos referimos a personas jurídicas. Y las personas jurídicas pueden ser personas jurídicas domiciliadas o personas jurídicas no domiciliadas. Vamos a ver entonces qué grava el impuesto sobre la renta. El artículo 1 de la ley nos indica que la ley del impuesto sobre la renta grava los enriquecimientos anuales, netos y disponibles, obtenidos en dinero o en especie. Entonces vemos como desde su artículo 1 nos indica esos principios de la anualidad, del enriquecimiento neto y de la disponibilidad, bien sea que se hayan obtenido en dinero o en especie. Ajá, nos vamos a encontrar posteriormente que este artículo 1, cuando nos hace referencia a los enriquecimientos anuales, netos y disponibles, también tenemos que tomar en cuenta quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Y nos vamos a encontrar en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos indica quiénes son los contribuyentes y las personas sometidas a este decreto ley. Fijándonos en los siguientes, están sometidos al régimen impositivo previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, comunidades, así como sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho. Aquí es importante destacar, mencionar que una sociedad irregular o de hecho es aquella que aún no ha completado, que tiene pendiente algún paso para su formalización, pero que si está realizando una actividad económica que genera ingresos, está grabada para el impuesto sobre la renta. Los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y el transporte, sus regalías y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la exportación de minerales o de hidrocarburos o sus derivados. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. Repetimos, los establecimientos permanentes se refieren a personas jurídicas que, aunque no están dentro del país, sí tienen en el país una oficina, una sucursal, un local que realiza actividad económica y genera ingresos. Y la base fija se refiere, por ejemplo, cuando una persona natural no residente, porque no está dentro del país, posee una oficina, por ejemplo, que genera ingresos que son gravables para el impuesto sobre la renta. Bueno, esas definiciones nosotros las vamos a encontrar en el parágrafo tercero del artículo 7, cuando me describe quiénes son todos los sujetos pasivos. Recordemos que en las obligaciones tributarias siempre hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, que están definidos desde el mismo Código Orgánico Tributario, sus artículos 18 y 19, y nos define al sujeto pasivo como el ente que exige al sujeto activo, como el ente que exige la contraprestación o el pago del tributo. Y el sujeto pasivo es el obligado a dar cumplimiento a la obligación tributaria. También es importante que manejemos la terminología tributaria y cuando nosotros decimos acá, el hecho imponible se constituye por los enriquecimientos que obtiene un contribuyente en materia de impuestos sobre la renta, es importante recordar que de acuerdo al artículo 36 del Código Orgánico Tributario, el hecho imponible es aquel hecho que al tipificarse origina el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, que cuando se realiza, entonces nace la obligación tributaria. Bien, entonces nosotros acá vemos que el hecho imponible en materia de impuestos sobre la renta es la obtención de rentas
de enriquecimiento, bien sea en dinero o en especie, y que como características fundamentales se refiere a enriquecimientos anuales, netos y disponibles. Bien, igualmente nos vamos a encontrar que dentro de la ley del impuesto sobre la renta, tenemos nosotros algunas exenciones y exoneraciones. Como en toda norma, hay exenciones y hay exoneraciones. El día de hoy vamos a tratar cuáles son estas exenciones, diferenciando qué es una exención de una exoneración. También las define el Código Orgánico Tributario y nos indica que una exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago del tributo que está contenida en la ley de ese tributo, mientras que la exoneración también es la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago de la obligación tributaria, pero que se emite por el Ejecutivo Nacional y normalmente se hace a través de los decretos de exoneración con unas características específicas y con un tiempo limitado de vigencia. Por eso es que cuando nosotros manejamos exenciones y exoneraciones constituyen elementos totalmente diferentes, ¿bien? De aplicaciones diferentes y de contenido diferentes. El primero, las exenciones se encuentran contenidas en el cuerpo, en el contenido de la misma ley de ese tributo, y las exoneraciones son emitidas a través de decretos de exoneración por el Ejecutivo Nacional. El artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica cuáles son las exenciones del impuesto sobre la renta. Bien, estas exenciones del impuesto sobre la renta las vamos a nombrar hoy, creo que constituyen parte de la unidad 2, pero vamos a adelantar un poco para que tengan la idea general de las exenciones del impuesto sobre la renta, que están reguladas en el artículo 14 de la ley y nos indica lo siguiente. Hoy las vamos a leer y en nuestro próximo encuentro las vamos a detallar, pero para que tengamos la idea general entonces de estas exenciones. Se encuentran exentos del impuesto sobre la renta las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo Económico, así como las demás instituciones autónomas que determinen la ley. Es importante también que refresquemos que todas las que se refieren a instituciones públicas, cuando hacen su registro de información fiscal, su RIF comienza con una letra G. Bien, entonces allí podemos identificar instituciones públicas que se encuentran exentas del impuesto sobre la renta. Tenemos los agentes y funcionarios diplomáticos que ejercen cargos en otros países y existe reciprocidad de esta exención, siempre y cuando en el tiempo que se encuentren realizando esos cargos diplomáticos. Bien. En el numeral 3, que es uno de los numerales que vamos a estudiar en nuestro próximo encuentro, se refiere a las instituciones benéficas y de asistencia social, en el cual tendremos que analizar a qué se refiere precisamente, de forma muy específica, qué es una institución benéfica y qué es una institución de asistencia social. Nos indican los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciben con ocasión del trabajo en los términos de, por ejemplo, las prestaciones sociales, productos del fondo de retiro y de pensiones. Tenemos en el numeral 6 los pensionados o jubilados por pensiones que reciban por retiro, jubilación o invalidez. Tenemos los afiliados a las cajas y cooperativas de ahorro, que son planes colectivos de ahorro. Nos encontramos las personas naturales por los enriquecimientos provenientes o generados por depósitos a plazo fijo, las instituciones de ahorro y previsión social, como por ejemplo el instituto, en el caso del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, el IFA, el IPAS, bien, todos esos son institutos de previsión social. Tenemos las empresas estatales que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas, los enriquecimientos que provienen de bonos de la deuda pública y los estudiantes becados por los bonos que reciban para cubrir sus gastos de manutención. También tiene un parágrafo único, este artículo 14, que se refiere a la calificación de exención del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, este es un adelanto en el cual, pues para que tengamos la idea, porque vimos que hay hechos grabados para el impuesto sobre la renta, es decir, obtener un enriquecimiento neto anual disponible, bien sea en dinero o en especie.
Además, estos enriquecimientos pueden ser por actividades comerciales, industriales, también por la prestación de servicios bajo relación de dependencia, como en el caso de los asalariados, y además por el libre ejercicio de la profesión, como en el caso de honorarios profesionales. Bien, todos estos ingresos que se derivan de estas actividades están grabados para el impuesto sobre la renta. Luego vamos a ver nosotros entonces cómo aplicamos estos enriquecimientos anuales netos disponibles con los demás elementos técnicos básicos que van a formar parte de la determinación del impuesto sobre la renta. Bueno, por el día de hoy entonces hemos compartido qué grava el impuesto sobre la renta, cuáles son sus principios y características, el basamento legal vigente en materia de impuesto sobre la renta. Y hemos tocado el artículo 14 referido a las exenciones del impuesto sobre la renta. Bien, por el día de hoy, entonces, con estos aspectos, concluimos nuestro primer encuentro, la exhortación general, por supuesto, a que recuerden que ya están dispuestas en el aula virtual sus actividades a realizar, encontrándonos ya en este momento, en esta semana, para la realización de la actividad sumativa número 1. Bien, entonces ya también el aula posee la carga completa de todas las actividades, por lo cual pues les invito a revisar el material de apoyo, a oír las clases a través de las cuales pues vamos a ir entonces presentando los diferentes aspectos de las actividades a evaluar, a las revisiones de las bases legales correspondientes y por supuesto al cumplimiento oportuno de la presentación a través de la plataforma, a través del aula virtual que dispone para nosotros el IETSI e igualmente el intercambio de información cuando sea necesario a través de la plataforma por la mensajería de texto. El día de hoy, pues entonces con esta información culminamos nuestro primer encuentro, agradecida por su integración, por su participación. Recuerden todos que deben observar, escuchar, revisar el material de apoyo y bueno, a su entera disposición para cualquier aporte o inquietud por la mensajería de texto de nuestra aula virtual. Muchas gracias a todos, feliz tarde.